Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Bienvenidos a esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. Su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, les da la bienvenida. Tenemos aquí en el chat a nuestro hermano Roberto, a nuestra hermana Perla, nuestra hermana, no alcanzo a ver bien si es Corín o Karin. Bienvenidos todos. Gracias por estar sintonizándonos en este Kerin Sayi, dice ahí. Rosa Jiménez, también bienvenidos todos en esta tarde a este su programa Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios y Padre Celestial. Al único y sabio Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y todo cuanto en ellos hay, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria, ahora y por todos los siglos. Gracias, Señor Dios omnipotente, por tu amor sin igual, por tu amor eterno, pues aún antes de la fundación del mundo, antes de que hiciéramos bueno o malo, sabiendo tú, Padre, que nosotros habríamos de desobedecer tus mandamientos, que habríamos de pecar y que a causa del pecado estaríamos separados de ti por toda la eternidad. Por amor decidiste enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Queremos suplicarte que bendigas esta estación de radio, que bendigas, Padre, el mensaje expuesto por tu siervo el día de hoy, por todos nuestros radioescuchas, por todos aquellos cibernautas que habrán de escuchar y de compartir, Señor, a través de las diferentes redes esta programación, por aquellos que habrán de descargar y escuchar en un futuro, Padre, que tú bendigas a todos y cada uno. Queremos suplicarte, Padre, que en nuestras familias nos bendigas con amor, con unidad, con compañerismo, con un equipo de trabajo sólido. Y todo, Padre, que lo hagamos con amor por ti, por tu palabra, por amor a nuestros semejantes. Pon delante nuestro, Padre, también en el momento de evangelizar, gente buena, gente honesta, gente que te ame, gente que te busque, gente sincera, Padre, que esté dispuesta no solamente a escuchar, sino también a atender a tu llamado, a obedecer a tus mandamientos. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo es que pedimos y damos gracias. Amén. Bien, tenemos más radioescuchas. Nuestra hermana Minelia Cárdenas Domínguez, nuestro hermano Joel Pérez. Todos sean bienvenidos. Gracias, hermano Joel, por el saludo. Dios nos bendiga a todos y cada uno. Hermanos, tengo aquí un libro de un corario que le llamamos. Me gustaría cantar 2 coritos antes de entrar a lo que es la clase el día de hoy. La clase, hermanos, tiene que ver con una pregunta que le hicieron a uno de nuestros hermanos en el chat de Mensaje de Amor para Salvación. Algunas personas de gobierno preguntaron qué cree la Iglesia de Cristo. Y bueno, hermanos, un servidor tuvo a bien mandar un bosquejo para compartirlo con nuestros hermanos, el cual, por cierto, hermanos, estará disponible para ustedes también. Espero poder ponerlo en escrito. En mi página, hermanos, de Facebook, Francisco Javier Ramírez Vargas, lo pueden encontrar, o bien en la página de la iglesia, que es Iglesia de Cristo Montelongo-Dolores, guión medio, ¿verdad? Montelongo-Dolores. Ahí ustedes, hermanos, podrán encontrar ese bosquejo ya escrito, ya revisado, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. El coro, hermanos, que quiero que cantemos son 2. Uno es A Jehová invocaré. Usted seguramente ya lo sabe, ya lo conoce. Desde su lugar puede cantarlo, siempre con alegría, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sin es Jehová? Fuera del que roca hay.
Dios es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. El otro corito, hermanos, eh, se llama Alabado sea Jehová. Le decimos corito, hermanos, o coro, porque no está en el himnario negro. Sin embargo, hermanos, usted sabe, después de una estrofa, es decir, de dos en más estrofas, ya no es un coro, es un himno. Entonces, el himno Alabado sea Jehová. Alabado sea Jehová, desde el cielo alábenle, alabadle en las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos le alaben, luna, sol y estrellas mil, cielo de cielos y abismos, ante él lo rendí. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre cielos, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque Él mandó y los creó, para siempre los formó, sus decretos siempre son, desde la tierra alábenle, lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová rendidor. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre cielo, tierra y mar. Árboles de fruta y cedro, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, y aves que volar se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo juez, niños, jóvenes y ancianos, todos aún alabenle. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre cielo, tierra y mar. Muy bien. Antes de empezar la clase, hermanos, nada más dejen confirmo que en la aplicación de radio también se está grabando correctamente. Sí, parece ser que sí, todo está correcto. Una vez más, todos bienvenidos. Hermana Freda, Dios la bendiga. Freda Arriaga de Hernández, bienvenida. No alcanzo a mirar quién está abajo. Aquí me apareció una ventanita abierta en el chat y no sé cómo borrarla. Hay alguien más. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar. Esta es su estación de radio amiga. Gracias por atender al llamado, a la invitación para escuchar este programa y conoceréis la verdad. Hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy es ¿qué creemos en la Iglesia de Cristo? Nuestro hermano Margarito el día de ayer preguntaba, dice, hermano, me van a visitar o hermanos, me van a visitar unas personas del gobierno porque están interesadas en saber qué creemos en la Iglesia de Cristo.
Usted sabe, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, los versículos del 15 al 17, la palabra de Dios dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, hermanos, es bueno que el gobierno esté interesado en saber qué cree, qué piensa, qué enseña, qué se enseña en las iglesias de Cristo. Malo, hermanos, que estuviera interesado porque algún hermano tiene por ahí algún escándalo. Entonces, hermanos, es bueno que estén interesados en saber qué es lo que la iglesia de Cristo enseña. Y nosotros como cristianos, hermanos, si el gobierno o cualquier otra persona que pregunte, nosotros siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa, dice ahí con mansedumbre y reverencia, ante toda persona, ante todo ser humano que quiera saber de la esperanza y de la fe que nosotros tenemos. ¿Qué creemos en la iglesia de Cristo? Número 1. Creemos en la existencia de Dios como un ser eterno e infinito, sin principio ni final. Repito, creemos en la existencia de Dios como un ser eterno, infinito, sin principio ni fin. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, la palabra de Dios dice en el principio, es decir, cuando todo tuvo un origen, cuando todo tuvo un inicio, en el principio creó Dios. Dice ahí, Juan 1:1, perdón, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, mis amados hermanos, en el principio el verbo ya era, el verbo ya existía. En el principio el verbo estaba con Dios y Dios mismo era el verbo. Allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, hermanos, en el principio ya existía. Regresando a Juan 1:1, en el versículo 3 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La materia, hermanos, no es eterna. La materia no siempre ha existido. Una de las premisas bajo las cuales afirmamos esto es porque de la nada, nada viene. La nada nunca puede producir nada. Los griegos tenían ya de antaño este refrán, esta premisa, al decir ex nihilo nihil est. La nada no puede producir nada. De la nada, nada viene. Algunas personas preguntan, hermanos, si la nada no produce nada, entonces, ¿cómo es que Dios existe? ¿Cómo es que Él llegó a existir? Bueno, hermanos, es que este principio aplica únicamente a todo lo que es materia y energía. De la nada, nada viene. Pero Dios, hermanos, no es un ser físico que usted y yo podamos palpar, no es un ser físico que usted y yo podamos ver. Es un ser eterno, es invisible. Es como nuestro Señor Jesucristo lo describe en Juan 4:23 y 24, es espíritu. Un espíritu, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, no tiene carne ni huesos, como dice Jesús, como veis que yo tengo. Entonces, hermanos, un espíritu no tiene esa ley. Solamente las cosas materiales, solamente las cosas creadas existen bajo esa premisa de que la nada no produce nada. Pero siendo Dios, hermanos, fuera de lo que es materia, entonces está fuera de las leyes naturales que nos rigen y fuera de las leyes que nos gobiernan. Dios es eterno, Dios es infinito. Entonces, cuando la gente nos pregunta qué creemos en la iglesia de Cristo, bueno, creemos en lo que la Biblia afirma. Y la Biblia afirma que Dios es eterno, que en el principio Él ya era, es decir, Él ya existía. Él es, por supuesto, el creador de todo.
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eh, Ligado a esto, hermanos, podemos decir también que creemos en la plena divinidad de Cristo. Repito, nosotros creemos en la plena divinidad de Cristo. Allá en Colosenses, en el capítulo 2 y versículos 8 y 9, sumado a Juan 1:1, hablando de Jesús como el Verbo, y el Verbo al lado de Dios, con Dios y como Dios, antes de todas las cosas, dice ahí en Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera, en Colosenses 2, los versículos del 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis amados hermanos, el día de hoy platiqué con un hermano amigo mío, hermano Freddy García, predicador ahí en Querétaro, eh, con respecto a este pasaje. Una de las cosas en las cuales el hermano Freddy y un servidor estamos de acuerdo, y espero que usted también, y si no, me gustaría que por favor lo dejara en sus comentarios, ya sea de manera directa en este chat o que se dirija, se contacte con un servidor. Este pasaje, hermanos, no está afirmando, hermanos, que Jesús sea Dios porque recibió el Espíritu Santo. Usted sabe, cuando el Señor Jesús es bautizado en Mateo capítulo 3, recibe el Espíritu Santo y la voz de Dios desde el cielo se escucha decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia de oír. Bueno, hermanos, Jesús no es Dios por el hecho de haber recibido el Espíritu Santo. Como ya leímos en Juan 1:1, hermanos, en el principio, antes, mucho antes de su bautismo, mucho antes de la existencia del agua, mucho antes de la existencia de nuestro planeta, Él ya estaba con Dios, Él ya era Dios. Ah, muchas personas, hermanos, creen que Jesucristo pudo hacer milagros o llegó a obtener su divinidad hasta después que es bautizado y el Espíritu Santo viene a morar en él. Bueno, hermanos, no es así. Jesús en la eternidad ya es Dios con el Padre, al lado del Padre. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, existe, es coeterno, es coexistente con ellos antes de todas las cosas. Ahora, también nosotros creemos, ligado a esto, en la divinidad del Espíritu Santo. Eh, en Hechos capítulo 5, hermanos, versículos 3 y 4, nosotros podemos ver cómo es que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Ananías y Zafira han vendido una propiedad que era de ellos. Era de ellos antes de venderla y aún después de venderla. El dinero era de ellos, pero ellos sustrajeron del precio de la heredad. Ellos mintieron con respecto al precio en el que la habían vendido. Dice aquí, hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se fija en el versículo 3. Pedro, menciona que ellos habían mentido al Espíritu Santo. Luego, en el versículo siguiente, en el versículo 4 al final, menciona que ellos habían mentido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. También, hermanos, lo podemos ver claramente en 2 de Pedro 1, 21. Fíjese, en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 21, la palabra de Dios nos enseña así. 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da usted cuenta? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Ahora, si vamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos premisa número 1, regresando un poquito a Hechos 5, 3 y 4. Ananías mintió al Espíritu Santo. Premisa número 2, Ananías mintió a Dios. Conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Si vamos a utilizar este mismo silogismo o este mismo proceso de razonamiento inductivo, en 2 de Pedro 1:21 tenemos la afirmación que el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2 la encontramos en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y la escritura fue inspirada por Dios, entonces el Espíritu Santo es Dios. Con respecto, hermanos, pues, ¿a qué cree la Iglesia de Cristo? Creemos en la existencia de Dios eterno e infinito, sin principio ni fin. Creemos en la plena divinidad de Cristo y en la divinidad del Espíritu Santo. Hermanos, voy a tomar un pequeño receso. Voy a poner aquí el canto que ponemos en la introducción. Dura solamente 1 minuto con 44 segundos. Permítanme ese tiempo, por favor. Se los ruego. Bien, hermanos, estamos de regreso. Estamos de regreso. Entonces, como punto romano número 1, hermanos, ¿qué cree la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes son estas gentes? ¿Qué enseñan? ¿Qué le están enseñando a los ciudadanos? ¿Qué le están enseñando a las demás personas? Bueno, hermanos, están enseñando, en primer lugar, que Dios sí existe. Y no solamente existe, sino que es eterno e infinito, sin principio ni fin. Él es lo que los científicos llaman en biogénesis, en la metafísica, en el campo de la metafísica, la causa primigenia. Es decir, la primera causa, que creó y causó todo lo que demás existe. Ligado a esto, creemos en Jesús como Cristo y como Dios. Es Dios mucho antes de su nacimiento. Creemos que el Espíritu Santo es Dios también. No son el mismo, aunque estos tres son uno. También, hermanos, creemos en la revelación de Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en igualdad de esencia, pero con funciones diferentes. Si regresamos, o si vamos ahí a Mateo capítulo 3, hermanos, los versículos del 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Encontramos lo siguiente. Esto solamente, hermanos, para probar que hay más de una persona en la deidad o más de una persona en la divinidad. 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se da usted cuenta? Vemos a Jesús saliendo del agua después de haber sido sumergido, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Vemos también nosotros al Espíritu Santo, la segunda otra persona de la deidad, de la divinidad, descendiendo en forma corporal como de paloma y permaneciendo sobre Jesús. Y en tercer lugar, escuchamos la voz del Padre desde el cielo reconociendo a su Hijo Jesucristo como su Hijo. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. No es el único pasaje, hermanos. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, quiero que me acompañe si tiene una Biblia a su mano. Quiero que esté ahí, al pendiente. Dice la palabra de Dios, hermanos, así, en Juan capítulo 14. Es, hermanos, en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da usted cuenta? Dice aquí claramente el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. El Padre no se iba a enviar a él mismo. El Padre no iba a enviar a Jesús nuevamente. El Padre iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se fijan? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos a Jesús. También en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, es, hermanos, en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una vez más, tenemos al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre. En Mateo 3, 16 y 17 que ya leímos, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. En Juan 16, 26 tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos a Jesús. Y ahora aquí en Juan 16, 13 tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús y tenemos al Padre. Estos tres, hermanos, no son el mismo, pero sí son uno. Por ejemplo, usted y yo somos lo que se conoce como la humanidad. No hay dos clases de humanidad o dos clases de seres humanos, refiriéndonos pues o limitándolo a lo que son los seres humanos. Hay solamente una clase de humanidad, usted y yo. Es unidad y es pluralidad. Pluralidad en unidad. Somos más de 7,000 millones de personas, pero sigue siendo una sola especie, los seres humanos. Así también, Dios. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero estos tres forman parte de lo que la Biblia llama la deidad o la divinidad. Estas palabras, hermanos, deidad y divinidad, aparecen, una en el pasaje que ya leímos de Colosenses 2:9, pero también, hermanos, lo encontramos en Romanos 1, del 18 al 21, y en Hechos 17, 30 al 31, donde encontramos la palabra deidad y divinidad. Es semejante en cuanto a concepto, en cuanto a idea, a la palabra Trinidad, solo que esta no es bíblica. Esta no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es la palabra deidad o divinidad. Según algunas personas, la palabra Trinidad significa tres son uno. Bueno, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Aún así, hermanos, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 se nos exhorta, se nos enseña, se nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En 1 Corintios 2 del 6 al 13 se menciona cómo es que nosotros tenemos las palabras de Cristo, cómo es que nosotros, hermanos,
llegamos a tener la doctrina de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y acomodamos, dice Pablo, las palabras como el Espíritu Santo nos las reveló, o mejor dicho, se las reveló a ellos, a los apóstoles. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo nunca utilizó la palabra Trinidad, utilizó las palabras deidad y divinidad. Antes de continuar, hermanos, quiero agradecer nuevamente a todos los que están escuchando este programa, ya sea en la radio, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Todos, gracias por escuchar. Pedro Morales, mi esposa Gabriela García, Gerardo Brenes, Jenny Rocío Ruiz, Maye Rosales, quien por cierto manda saludos. Gracias, hermana, Dios la bendiga. A todos, Dios los bendiga. Gracias por escuchar. También, hermanos, ¿qué más cree la Iglesia de Cristo? Bueno, hermanos, la Iglesia de Cristo cree en la inspiración total de la Biblia. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21. ¿Qué cree la Iglesia de Cristo, hermanos? Bueno, cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Cree que la Biblia es la palabra infalible revelada por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas sin error ni contradicción. Si usted alguna vez lee algún pasaje y piensa que se está contradiciendo con otro pasaje, bueno, lo más seguro es que usted está entendiendo mal. Necesita volver a leer en su contexto ambos pasajes y estoy seguro de que encontrará que hay un acuerdo en ello. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 2, los versículos del 6 al 13. Si los tienen, por favor, quiero que me acompañen. Estoy seguro que por causa del tiempo no alcanzaremos a ver todo lo que la iglesia cree. De hecho, hermanos, no veremos todo, veremos solamente lo más importante, lo que atañe directamente a la salvación de nuestras almas. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 13. Sin embargo, dice Pablo, refiriéndose a él, a los apóstoles y profetas inspirados, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, refiriéndose a la imaginación, no al órgano físico que bombea sangre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjese bien, estas cosas que ojo no vio, estas cosas que oído no oyó, estas cosas que los príncipes de este siglo no conocieron, estas cosas que habían estado predestinadas antes de los siglos para nuestra gloria, estas cosas que Dios preparó para los que le aman son las que Dios nos las reveló, dice Pablo, a nosotros. Ojo, hermanos. Cuando dice aquí en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros, la palabra a nosotros no se refiere a la iglesia, no se refiere al creyente, se refiere exclusivamente a los apóstoles y profetas que fueron inspirados por Dios y que por medio de ellos Dios nos dio a conocer su verdad, toda la verdad. Dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, nosotros en la iglesia, por fe, al oír la palabra de Dios, al leer directamente en la palabra de Dios, nosotros creemos en la iglesia de Cristo en la inspiración total de la Biblia.
desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Quiero, hermanos, añadir algo. Tengo aquí en mi Biblia, yo sé que los hermanos en la iglesia de Cristo ya saben esto, pero quizás muchas de las personas que nos escuchan no. Aquí, hermanos, se ve una diferencia, aunque no es legible, pero sí se ve que hay una diferencia entre esta letra y esta letra. Los que están familiarizados saben que hay aquí una división, a ver si lo puedo acercar un poquito más, y se echa de ver que hay una raya ahí, los que están viendo en Facebook en vivo. Bien, esta línea, hermanos, significa que lo que está abajo, lo que está debajo de esta línea, no es parte de la Biblia, son comentarios. Los comentarios pueden ser buenos. Hay aún algunos comentarios que pudieran llegar a ser excelentes, pero no dejan de ser eso, comentarios. No forman parte del texto bíblico, no forman parte de la palabra de Dios. Aún fuera de lo que es el libro llamado Biblia, hay muchos hombres que han escrito muchos comentarios excelentes, muchos comentarios buenos, que nos ayudan a veces en el entendimiento de la palabra de Dios, algunos otros no. Algunos otros, en lugar de ayudar, hermanos, nos estorban en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, un comentario, por más excelente que sea, no es palabra inspirada por Dios. Lo que es inspirado por Dios es únicamente el libro, capítulo y versículo. Y esta es, hermanos, no en la manera en que nosotros lo tenemos. Porque cuando la Biblia se escribe, hermanos, se escribe de corrido. Es decir, no hay división de capítulos, no hay división de versículos, ni hay fracción por encabezados como algunos párrafos vienen. Cuando la Biblia es escrita, se escribe de corrido solamente. ¿Es una carta o es un libro? No hay capítulos, no hay versículos, solamente escritura. Agradecemos que se haya dividido en capítulos y en versículos. Agradecemos que se haya fraccionado en algunos párrafos con algún título, porque eso facilita el estudio, eso facilita inclusive la memorización y el hallar las citas de una manera más rápida. Aún así, hermanos, esa división original no existía. Lo que sí es inspirado, hermanos, son lo que está escrito desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y creemos que es esta, la palabra de Dios, la que nos va a juzgar en el día del juicio final. En la segunda carta de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículos 16 y 17, no solamente creemos en la inspiración total de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sino que también creemos, hermanos, en la suficiencia de las Escrituras. Fíjese, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, es decir, Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, es más que suficiente. No necesitamos más que lo que está escrito en la palabra de Dios para que usted y yo sepamos lo que hemos de hacer para ser salvos. Está ligado a 2 de Pedro 1:3 cuando dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, lo que usted y yo necesitamos saber y hacer para obtener la vida eterna, ya está escrito. Y a la piedad, es decir, adorar a Dios de manera aceptable, ya está escrito en la palabra de Dios. A usted y a mí no nos corresponde recibir en nuevas revelaciones, porque toda la revelación ya nos fue dada, de tal manera que como Pablo podemos decir que usted y yo, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Y por esto la exhortación en el capítulo 1 también de 1 Corintios, de que haya en nosotros una misma mente y un mismo parecer. Usted y yo podemos tener la misma mente y el mismo parecer si hacemos que lo que está escrito en la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que no necesitamos de revelaciones adicionales. Que esta es más que suficiente para hacernos perfectos para toda buena obra. Hay más pasajes, hermanos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21.
Apocalipsis 22, 17 y 18, donde la Biblia nos dice que no hay que añadirle ni quitarle porque habrá consecuencias. Consecuencias, hermanos y amigos, que serán eternas. Ahora, no solamente creemos en la inspiración total de la Biblia, no solamente creemos que es suficiente. Nosotros en la Iglesia de Cristo creemos también en la creación natural, animal y humana por parte de Dios en 6 días, siendo acto directo creativo e independiente. Repito, creemos en la creación natural, animal y humana por parte de Dios en 6 días, días de 24 horas, no de miles de millones de años, días naturales de 24 horas, siendo cada caso, cada acto creado directo e independiente. La creación, hermanos, la encontramos nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 y versículo 3. La creación por Dios, de Dios en 6 días, 6 días literales de 24 horas. Esta creación, hermanos, no es otra cosa sino la creación mediante la palabra de Dios, es decir, creación por mandamiento. Miren, aquí en la carta de los Hebreos, en sus Biblias, en el capítulo 11 y versículo 3 está escrito, Hebreos capítulo 11 y versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se fija usted? Por la fe, es decir, por lo que está escrito. Por el oír la palabra de Dios. Usted y yo, como cristianos, como miembros de la Iglesia de Cristo, entendemos que el universo llegó a existir por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto no es otra cosa, hermanos, sino la creación por mandamiento. Vamos, hermanos, al libro de Génesis, perdón, al libro de Salmos. El libro de Salmos en el capítulo 33, versículo 6 y versículo 9. Fíjense, hermanos, qué maravillosa descripción del Dios en el cual nosotros confiamos. Salmo 33, versículo 3 y versículo 6 y versículo 9. 33, 6. Dice así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Versículo 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En el Salmo 148, hermanos, por eso al principio cantaba yo el canto, alabado sea Jehová. Porque este salmo, hermanos, en el versículo 5, Salmo 148, versículo 5, menciona algo muy, muy interesante. Fíjese, quiero que vayamos ahí a la Biblia, quiero que lo leamos. El Salmo 148, 5. Así está escrito. Dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Se fija? Hablando, hermanos, de los ángeles, de sus ejércitos, hablando del sol, de la luna, de todas las lucientes estrellas, los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. En el versículo 7, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, tempestad, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, tanto reptiles como volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, los niños. Dice el versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él solamente dijo Génesis capítulo 1, versículos
del 1 al 5. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Creemos, hermanos, en la creación por mandamiento. No creemos en la evolución teísta. No creemos, hermanos, que Dios mandó y la materia por sí sola comenzó a evolucionar hasta lo que hoy tenemos. No. Creemos que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Eso es lo que creemos en la iglesia de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ojo, y fue la, singular. Fue la tarde y la mañana, singular. Un día. La tarde, la mañana, un día. Cuando Dios inspiró a Moisés, hermanos, para escribir el libro del Génesis, el libro del Génesis fue escrito, hermanos, por un hebreo, Moisés, para otros hebreos. La palabra hebrea, hermanos, que utiliza cuando dice aquí, y fue la tarde y la mañana un día. La palabra hebrea, hermanos, es para mencionar, es para describir, es para designar un día normal de 24 horas. El día hebreo, hermanos, empezaba a las 6 en punto de la tarde y terminaba el día siguiente a la misma hora. Este es un día hebreo de 24 horas. Fue la tarde, 12 horas. Fue la mañana, 12 horas el primer día. Un día de 24 horas. El día 2, hermanos, en Génesis 1 del 6 al 8. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día de 24 horas, el día segundo. Versículos 9 al 13, el día 3, hermanos, Dios creó los mares y la tierra. También creó la vegetación ya crecida y con fruto. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día. Otra vez la palabra hebrea designa a un día de 24 horas. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego tenemos el día cuarto, cuando Dios creó la luz como separación de las tinieblas. Creó los cuerpos luminosos como marcadores del tiempo. Génesis 1 del 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ya el día 5, hermanos, Dios creó las aves y también creó la vida acuática. Leemos del versículo 20 al 23. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El día 6, hermanos. El día 6 Dios creó la vida animal y al hombre. Versículos del 24 al 31.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, hermanos, en 6 días de 24 horas, Dios creó todo lo que existe en los cielos, la tierra, el mar, y todo cuanto en ellos hay. Note usted que los peces, las aves y los animales fueron creados, no evolucionaron. Y note también que el hombre fue creado por Dios, no evolucionó. Se le dio dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales y sobre toda criatura viviente de la tierra. El Salmo 8 habla de esto también. Todo lo creado por Dios, note usted que era bueno en gran manera. Y finalmente, capítulo 2, versículos del 1 al 3, reposó Dios de su creación y santificó el día séptimo. Hermanos, muchas teorías son refutadas por la verdad de la creación. Se refuta, hermanos, en primer lugar, la teoría de la eternidad de la materia. La materia tuvo un principio y tuvo una causa. En el principio creó Dios. El universo tal y como lo conocemos, hermanos, tuvo un principio. Y antes que la tierra tuviera su principio, Dios ya existía. Dios es antes todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, hermanos, es el único que siempre ha estado aquí. Refuta también, hermanos, el politeísmo. Dice que Dios creó, no que los dioses crearon. No dice los dioses crearon, sino Dios creó. Refuta, hermanos, el agnosticismo, al afirmar que Dios creó todo con un propósito. La creación, hermanos, no es el resultado de una explosión cósmica. La creación fue algo planeado, no fue algo accidental. Refuta, hermanos, la teoría o hipótesis del fatalismo. El fatalismo, hermanos, niega el reinado providencial de Dios en el mundo. Este enseña que las cosas ocurrieron como resultado de la suerte, como producto del azar. La Biblia dice que todo esto es resultado de la voluntad y el propósito de Dios expresados en su creación determinada. El universo y todo lo demás fue el resultado de la poderosa palabra de Dios, la cual surge de su mente creativa. Dios lo imaginó. Dios tuvo un diseño en su mente y luego dio la orden y todo comenzó a existir. El universo, hermanos, y todo lo demás, pues, es el resultado de la poderosa palabra de Dios, la cual surge de su mente creativa. A partir de esto, solamente Dios trajo todas las cosas a la existencia. Aquello que no existía, oyó la voz poderosa y llena de autoridad de Dios, y a partir de su mandamiento tuvo la voluntad y los medios para existir. Hermanos, qué gloriosa descripción del Dios omnipotente en el cual nosotros creemos. También, hermanos, se refuta la hipótesis del panteísmo. El panteísmo afirma que todas las cosas son Dios y que Dios es todas las cosas. Esto no puede ser, porque Dios existía antes que cualquier otra cosa existiese. Por lo tanto,
Todo no puede ser Dios, ni Dios puede ser todo. Se refuta, hermanos, también la hipótesis, no teoría, hipótesis de la evolución. El relato del Génesis dice que todas las cosas existieron porque en 6 días de 24 horas Dios creó todo lo que existe, el universo y todo cuanto en él hay. Note usted, hermanos, el orden de la creación conforme al libro del Génesis. Dios creó los cielos y también la tierra en el primer día. Luego Dios creó las cosas vivientes del cielo y de la tierra. Repito, primero Dios creó los cielos y la tierra, luego Dios creó las cosas vivientes del cielo y de la tierra. Durante los primeros 3 días, hermanos, Dios creó las cosas que serían ocupadas por lo que Él habría de crear durante los otros 3 días siguientes. Es decir, en el día 1, Dios creó la luz. En el día 4, Dios creó las lumbreras, es decir, el sol, la luna y las estrellas. En el día 2, separó las aguas de los cielos. En el día 5, Dios creó los peces y las aves. En el día 3, Dios creó la tierra relacionada con el hombre, las bestias y los insectos del día 6. Algo, hermanos, que se destaca aquí es el orden. El orden revela, hermanos, un progreso ordenado. Dios no es desorganizado. Así que pudo decir al final cada día que esto es bueno. Este principio, hermanos, de que Dios es un Dios de orden, es necesario entenderlo, porque cuando lleguemos al asunto de la adoración, usted y yo podremos ver que Dios no acepta el desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Por eso en 1 Corintios 14:40 se nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado, la hora se ha ido, quiero respetar el tiempo de mis demás hermanos. Concluyo con el canto Alabado sea Jehová, que era el mismo con el cual iniciábamos antes de la clase. Para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, que Dios bendiga a todos ustedes, gracias a cada uno por sintonizar. Alabado sea Jehová, desde el cielo alábenle, alabadle en las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos le alaben, luna, sol y estrellas mil, cielo de cielos y abismos, ante él lo rendir. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque Él mandó y los creó, para siempre los formó, sus decretos siempre son, desde la tierra alábenle, lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová rendidlo. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre cielos, tierra y mar, árboles de fruta y cedro, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, y aves que volar se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo juez, niños, jóvenes y ancianos, todos aún alabenle. Alabado sea Jehová,
su gran nombre exaltar. Y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielos, tierra y mar. Dios bendiga a todo su pueblo.